porque es un personaje completamente inadaptado al carácter dominante de su época, que debe ser el silencio. El que se hace un tatuaje está continuamente diciendo, aquí estoy yo, mientras que tanto Loos como Karl Kraus como otros muchos dicen, no, si lo que hay es que asumir, no rebelarnos contra nuestra época, asumir que somos seres anónimos y silenciosos y no empeñarnos en gritar a toda costa. Loos en 1908 construyó esta casa archiconocida para los que nos dedicamos a la arquitectura, hoy día conocida como la Loos House, la casa en la Michaelerplatz de Viena, que es un monumento al silencio de la arquitectura, esa arquitectura silenciosa, vamos, y tan chocante en el panorama de Viena, que el emperador Francisco José mandó tapiar todas las ventanas del Palacio Imperial que daban a esta casa. El Palacio Imperial está aquí, la foto está tomada, digamos, desde la parte trasera del Palacio Imperial, y todas esas ventanas fueron tapiadas por orden del emperador. Y es que Loos tenía muy claro en su arquitectura que el único refugio que quedaba para hablar era el interior de la casa. En el interior era donde se podían desplegar las potencialidades del yo. Tratar de hacer una arquitectura parlante que hablara a la ciudad era un ejercicio patético y condenado al fracaso. La arquitectura debía de asumir su carácter silencioso y no rebelarse contra él, porque era algo completamente irreversible. Esta casa causó un debate tal que esto, por ejemplo, es un proyecto presentado para tratar de arreglarla, incluso ponerle macetillas de flores y esas cosas. Incluso se convocó un concurso para rectificar el proyecto de Loos. Lo que pasa es que el Colegio de Arquitectos de Viena estuvo a la altura y se negó a abrir un concurso para modificar la obra de un colega. Así que al final se llegó a un compromiso colocando las jardinerillas esas de bronce que vemos ahí, que en fin, digamos que todo el mundo se fue con el honor satisfecho, pero que no estaban en el proyecto. Las ventanas, por ejemplo, han perdido sus marcos, que era un elemento clásico de la arquitectura. Algunas caricaturas de la prensa de la época sobre la casa de Loos, este hombre que la mira y dice que era una alcantarilla, o ese que aparece allí es el fantasma de Fischer von Erlach, el gran arquitecto barroco de Viena, el autor de Schönbrunn y de la iglesia de San Carlos y tal, que resucita y ve eso y se horroriza, ¿no? Una casa que causó un enorme debate. Este es el cartel de una conferencia de Loos que fue absolutamente polémica y, en fin, unas historias que tampoco tenemos tiempo de contar. Pero para Loos sí que es verdad que era fundamental este tema de lo que él llamaba la alteridad, cómo la casa debe volcar todo su yo en el interior y ser completamente silenciosa en el exterior. Por eso muchas veces es una cosa que en arquitectura es chocante. Loos es un modernísimo, digamos, y sin embargo construye a menudo con muros de carga en lugar con estructuras de esqueleto metálico o de hormigón. Y es que a veces hay motivos económicos y de mano de obra, además, pero a veces el propio Loos, recurriendo a esa técnica arcaica de mantener el muro de carga de la fachada cuando ya técnicamente se podía prescindir de él perfectamente, lo que quiere es acentuar ese carácter de absoluta membrana rígida del muro, de cómo el muro está marcando un dentro donde todavía es el último refugio del yo y un fuera donde no hay remedio, donde todo es silencio. Y terminaría este repasillo con Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Esta foto es curiosa porque fueron compañeros de clase, Adolf Hitler y él. Ahí están los dos en la típica foto esa que te hacen de niño en las clases. Y, en fin, paradojas y curiosidades de la historia.
Bueno, Wittgenstein es un personaje raro y apasionante. Era el hijo del hombre más rico de Austria y uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre que financió la construcción del célebre edificio de la Secesión, que hoy todo el mundo va a visitar en Viena, un hombre que mantenía, el Wittgenstein padre, que en su gran residencia de Viena mantenía una corte casi al estilo Medici, donde era habitual encontrar a Brahms, donde, por ejemplo, Ravel compuso, en fin, cualquiera que sea aficionado a la música conoce el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, y el concierto para la mano izquierda Ravel lo compuso para el hermano de Ludwig Wittgenstein, que había perdido la mano derecha en la guerra. Es decir, es una familia de un refinamiento absoluto, y sin embargo Wittgenstein, cuando muere el padre, decide renunciar a toda su parte de la herencia. Dice que el dinero le estorbaba para pensar, se la deja a sus hermanos, y él se dedica a la filosofía, que él terminaría llevando a Cambridge en un itinerario rarísimo, porque él estuvo, por ejemplo, viviendo apartado en una cabaña en Noruega, en una cabaña en un fiordo noruego. Si habéis visto la exposición que ha habido hasta hace muy poco en el Centro José Guerrero, esa exposición que se llamaba Cabañas para Pensar, pues ahí estaba la cabañita de Wittgenstein. En fin, dando unos tumbos rarísimos, pues terminará en Cambridge, siendo prácticamente el interlocutor de Bertrand Russell en la creación de todo, en el desarrollo de toda la lógica matemática, en fin, cosas que yo sé que existen, pero de las que ignoro completamente ya todo ese tema matemático. Para eso está mi mujer, que es matemática, que está ahí sentada y es mi asesora. Bueno, pues a lo que íbamos era que Ludwig Wittgenstein pasará a la historia, entre otras muchas cosas, por ser el autor de una obra cumbre de la filosofía contemporánea, que es el Tractatus Logico Philosophicus, así con el título en latín, que es un tratado, en fin, muy complejo, donde habla de muchas cosas, pero entre otras cosas habla de la crisis del lenguaje, de la imposibilidad del lenguaje. Y hay una frase que, por cierto, lo que había en internet sobre esta conferencia, vamos, en la web de la biblioteca, hay una errata mía, una metedura de pata, que le asigné a Wittgenstein una frase que es de Karl Kraus. Karl Kraus era el que había dicho esa frase tan definitoria de esta situación, esa frase de el que tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle. Dentro de la figura provocadora de Karl Kraus. Wittgenstein no hacía esa gracieta. Su frase, la frase que quería poner ahí, que se me trabucó con la de Karl Kraus, es mucho más sencilla. Dice literalmente Wittgenstein: sobre lo que no se puede hablar hay que callar. Es decir, toda su filosofía es una filosofía complejísima, articulada para demostrar la importancia del lenguaje y para demostrar cómo lo único que nos queda es la lógica matemática, que es a lo que se aplicará el resto de su vida. Pero ya sí que voy a terminar comentando cómo Wittgenstein también se interesó por la arquitectura. Cuando su hermana Margarete se quiso construir una casa, él, que ya había renunciado a la herencia y demás, pues le dijo a la hermana: yo me encargo de la casa. No había problemas de presupuesto, evidentemente, y de ahí salió una casa que es una cosa extraña dentro de la arquitectura contemporánea. Una casa cuyo proyecto firmó un arquitecto, porque era obligatorio legalmente, Paul Engelmann, pero en el que Wittgenstein se implicó de tal manera que la casa puede considerarse prácticamente obra suya. Es una casa que ha pasado por muchos avatares. La dueña se tuvo que exiliar a Estados Unidos en la guerra. Durante la guerra fue un almacén
un polvorín, y luego en la posguerra los rusos tuvieron ahí un cuartel general y toda la planta baja la tenían llena de caballos, en fin, una cosa terrorífica. Y luego finalmente, después de muchas idas y venidas, la ha comprado el Estado de Bulgaria y la ha convertido en la sede del Centro Cultural de Bulgaria en Viena, con una restauración que ha sido tremendamente discutida en los foros especializados, pero bueno, por lo menos está ahí, no ha desaparecido. La casa es el paradigma absoluto del silencio, es decir, si era la arquitectura silenciosa, ya la de Wittgenstein es el silencio total, y es una casa de una precisión casi enfermiza. Me voy a limitar a leer, para no glosarlo yo, los recuerdos de la sobrina de Wittgenstein, que vivió en esa casa hasta que la compró Bulgaria. Y dice: Ludwig diseñó cada ventana y puerta, cada cierre de ventana y radiador, con tal cuidado y atención al detalle como si fueran instrumentos de precisión y a la vez de forma sumamente elegante. Y entonces, con su incansable energía, se aseguraba de que todo se realizara con el mismo meticuloso cuidado. Todavía puedo escuchar al cerrajero preguntándole respecto a una cerradura: dígame, señor, ¿tan importante es 1 milímetro aquí o allá? E incluso antes de que terminara de hablar, Ludwig contestaba vigorosamente: sí, de tal manera que el hombre casi se caía del susto. En verdad, Ludwig tenía tal sensibilidad para las proporciones que a menudo medio milímetro era importante. Imaginaros lo que debió ser la construcción concreta de esta casa, con un proyecto, en fin, podríamos contarlo, pero tampoco es el momento. Y ya sí que voy a acabar de verdad con dos imágenes, ya de los años 30, que nos demuestran cómo todo este afán de toda una generación de intelectuales vieneses por fundamentar una cultura del silencio se vio frustrada por varios hechos históricos irreversibles. En primer lugar, el episodio que se conoce como la Viena Roja, en fin, lo que conocemos en nuestro mundo de la arquitectura como la Viena Roja, que es el momento en que el Ayuntamiento de Viena en los años 20 construyó miles y miles de viviendas sociales en un programa verdaderamente importante. Y ahí los Wittgenstein y otros muchos decían: todas estas viviendas tienen que ser silenciosas, y chocaron con la voluntad política, que requiere cualquier cosa menos el silencio. Con los políticos socialdemócratas, los autores de todo este programa, que decían: no estamos aquí haciendo un programa gigantesco de gran envergadura política para que sea silencioso, al contrario, queremos que sea gritón y chillón y que nos dé votos en las próximas elecciones. Y ahí vino la primera gran ruptura. Que había sido durante solo 2 años director de este programa de viviendas, se apartó completamente, y al final lo que quedó fue esto, una cosa de un enorme interés urbanístico y arquitectónico y social, un programa increíble, progresista y todo lo que queramos, pero con una arquitectura a efectos de lo que estamos hablando hoy, con una arquitectura que volvió a ser chillona, que volvió a decir exactamente esto: aquí está el ring que veíamos antes, el ring del proletariado. Y el segundo silencio es el momento en que en 1934 el golpe de Estado de la derecha acaba completamente con las libertades cívicas en Austria y sobre todo en Viena, y uno de los primeros símbolos es el ataque al Karl-Marx-Hof, que era el gran macrobloque de 1.500 personas que se había construido en este panorama de la Viena Roja. Este es un cartel que exalta desde el punto de vista de la derecha lo que dice aquí: la caída de la fortaleza roja,
que parece que por fin ya hemos tirado la fortaleza roja y va a haber un nuevo amanecer, salen las gaviotas por ahí, y no lo digo por hacer una gracia, son las gaviotas, pero, y en fin, es otro mundo que ya abría camino al nazismo, al exilio, a la tragedia de Stefan Zweig, de tantos otros, y que ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Bueno, eso era lo que yo quería contaros, mucho más largo de lo que me había propuesto en un principio, y ya está, eso es todo. Ahora pues me parece que la palabra es del público, ¿no?